La llegada de la sociedad moderna supone la irrupción y desarrollo del cartel, el medio de comunicación más característico del siglo XIX. El cartel es una nota de color en medio de un panorama comunicativo gris. Es además una nueva expresión de la estética más creativa. Pintores con interés por explorar nuevas expresiones artísticas, en conjunción con industriales que quieren publicitar la cara más amable de sus productos, logran el despegue de un arte aplicado, que con el paso del tiempo se ha ganado un espacio destacado en la historia del arte. También fue la forma en que espectáculos como el circo, los toros o el cabaret penetran definitivamente en el tejido social con todos sus atractivos de color, composición y movimiento. En definitiva, la industrialización del siglo XIX impone un cóctel de factores decisivo para la aparición del cartel. Hay materias primas más baratas y fáciles de manipular. Hay tecnologías más apropiadas y, sobre todo, hay artistas y público preparados para un nuevo medio de comunicación. Evidentemente, uno de los factores fundamentales es la revolución industrial. La revolución industrial que va a crear mercancías en masa, que va a constituir sistemas de transportes a distancia, y que va a proporcionar una tecnología que afecta incluso a la producción de los carteles. La llegada de la cromolitografía, de la litografía en color, en este sentido va a ser también fundamental. El crecimiento de la riqueza en los países occidentales, con el aumento del poder adquisitivo, el ascenso de la clase burguesa al poder, etcétera, etcétera, son, en fin, una serie de aspectos, de circunstancias que van a hacer del cartel publicitario el medio de comunicación más importante de la segunda mitad del siglo XIX. El cartel se caracteriza por su naturaleza híbrida entre la imagen y la palabra. Sin embargo, no era el único medio caracterizado por esta simbiosis. Folletos, tarjetas, murales publicitarios cumplían estos requisitos y podían repetir incluso el mismo mensaje. Es el cartel, sin embargo, el que consigue por primera vez que ambos lenguajes se complementen hasta formar un medio de comunicación en el que ambos funcionan inseparablemente. Entonces la prensa era en blanco y negro a finales del XIX, principios del XX, y las revistas en color no existían. Entonces, yo diría que aunque artísticamente el cartel tiene una relevancia muy fundamental, publicitariamente hasta, yo diría, hace 30 años, el cartel era casi el único elemento de difusión publicitaria que se conocía, o el más conocido. Era, en comparación con los otros, el elemento publicitario estrella. La particularidad del cartel reside en realidad más en las características del soporte que en las del mensaje, que puede ser diverso. En España el tamaño normalizado era el de 65 por 90 centímetros, medida que servía como patrón para dividirse en tamaños más pequeños o para conseguir mayores dimensiones a partir de pegar varias hojas. Otra característica que define al cartel es su fragilidad y su facilidad para envejecer, lo que hoy les convierte en piezas cotizadas, con un lenguaje original. En esa época es cuando se está desarrollando también ese lenguaje propio, porque hasta ese momento los sistemas de impresión, es decir, mediante tipografía y xilografía, no permitían una integración perfecta entre el texto y la imagen, y va a ser la litografía la que va a permitir esa integración total entre texto e imagen. Al trabajar incluso el mismo artista ambos elementos, el verbal y el visual, consigue, diríamos, que el cartel sea una totalidad, es decir, que no dé esa sensación que daban los primeros carteles de separación entre lo que era la viñeta y lo que era el texto. Esa conjunción, ¿no?, ese desarrollo de un lenguaje que es al mismo tiempo verbal y visual, es algo característico de la publicidad.
En la mitad del siglo XIX, el panorama comunicativo se reducía exclusivamente a la prensa, la cual soportaba altos impuestos y en la que los anuncios se reducían a insípidas columnas de texto. Para esa sociedad, la espectacularidad de los carteles acaparó definitivamente la atención de los ciudadanos, especialmente de los anunciantes. En esta incipiente forma de publicidad, la grandilocuencia, la exageración, la repetición son las técnicas empleadas. Los industriales empiezan a descubrir los beneficios de los anuncios y la publicidad se profesionaliza. El propio mensaje tenía que tener un impacto directo y yo diría con una simplicidad en la configuración de texto, imagen, color, que otros elementos, a lo mejor el más lejano podría ser el spot publicitario, no tiene por qué tener. En el spot publicitario hay 20 segundos, hay unas imágenes, hay movimiento, en el cartel publicitario no. Lo que sí yo diría es que lo mismo que tiene que tener un impacto, una simplicidad, un mensaje muy directamente inteligible, tanto en texto como en imagen, yo diría que luego el color, a mi juicio, se configura en un elemento central que otros medios no tienen. Los primeros anunciantes se prodigaron en diferentes ámbitos. Espectáculos como el cabaret o el circo, productos como el petróleo para lámparas, las bebidas aperitivas y reconstituyentes, el jabón o el chocolate, publicaciones del tipo de los folletones, periódicos ilustrados y satíricos. A pesar de esta gran variedad, su desarrollo aún nos depararía en nuevos campos, en los que el cartel se convertiría en tradición. Los primeros anunciantes van a ser sobre todo, más que productos, van a ser sobre todo servicios, transportes, espectáculos, lectura, bueno, diríamos ahí, diríamos casi los primeros productos o algunos de los primeros productos serían precisamente los periódicos, las revistas, las novelas por entregas, es decir, los folletones, etcétera, etcétera, van a ser de los primeros productos, ¿no? Pero sobre todo son, como digo, servicios, ¿no? Los carteles de circo, los carteles de toros, los carteles de teatro son los carteles más característicos. Una consecuencia más de la revolución industrial fue el aumento de la alfabetización, y esta permitió el acceso de un mayor número de personas a los mensajes contenidos en los carteles. Sin embargo, a diferencia de los periódicos que debían alquilarse o comprarse en los cafés, el cartel es gratuito. Para participar en la tertulia, para poder elegir, para poder comprar y para poder opinar, hay que estar al tanto de lo que pasa en nuestro entorno. El cartel es una vía sencilla para ello y también estética, pues esta sociedad no solo valora la información. De la mezcla de ambos fines nos habla el cartel y a través de él podemos reconocer perfectamente las claves de este tiempo, de finales del XIX. Lo que tiene de gran interés el cartel de publicidad y el cartel en general es que refleja, sin embargo, la vida cotidiana. No se refleja solo a unos estratos de población que serían los que están mejor situados en una sociedad, sino que se refieren a todos. ¿Por qué? Porque el cartel de publicidad, el cartel que habla de un espectáculo de circo, de toros, habla de un chocolate, habla de unas bebidas, habla de unas bicicletas o de comprar una máquina de coser, se está refiriendo a la mayor parte de la población. El cartel ofrecía posibilidades para cualquier sector, ya fueran los anuncios de bebidas o de productos para el campo, ya fueran para fines políticos o para fines lúdicos, pero en general, en su iconografía había algunas claves recurrentes que aparecerán con mucha frecuencia. Según el producto anunciado o el sector al que se dirige, yo diría que puede haber elementos comunes y elementos diferentes. Creo, por ejemplo, en el mundo del cartel, del espectáculo, de toros, de circo, de música, de fiestas populares, el elemento es muy recurrente. En toros siempre suele aparecer un espectáculo de toros o unas mujeres bellas vestidas de
de andaluzas o de majas que dan articulación al espectáculo. En el caso de circos suelen aparecer también los elementos que en el circo la persona, el visitante que va a ir, lo va a encontrar allí. En fiestas populares también suele ser muy típico una mujer y nada más. Es decir, estos temáticos, estos aspectos temáticos suelen coger un monotema, mejor o peor ilustrado, pero que suele aparecer el motivo central. La llegada del cartel y su aprovechamiento en el ámbito de la publicidad reportó ventajas a vendedores y consumidores. El publicitario tenía la oportunidad de presentar el producto asociándolo a determinados valores que incrementaban las posibilidades de venta al crear una imagen tipo de consumidor. La publicidad aportó también el concepto de marca, y ahora los envases eran reconocibles por colores y formas. El consumidor ya no se acerca a un producto indiferenciado. Ahora se identifica claramente el producto con la seguridad de ver cumplidas unas expectativas. Lo importante que proporcionaba la publicidad a estos fabricantes era el valor añadido. Es decir, el consumidor se encontraba con dos tipos de productos. Unas mercancías a granel, unas mercancías indiferenciadas y otras mercancías que venían envasadas, que venían marcadas y de las cuales se hacía publicidad. Y para el consumidor de la época, esos productos marcados y envasados eran más apreciados y por lo tanto estaban dispuestos a pagar más dinero que esas mercancías, que esos productos a granel, que esos productos indiferenciados. Pero evidentemente esto no era algo gratuito, es decir, el consumidor recibía también algo a cambio que era una garantía de calidad. El periodo que abarca desde 1880 hasta la Primera Guerra Mundial supone la edad de oro del cartel comercial y la confirmación de París como su capital simbólica. En esta ciudad se dan cita todas las nuevas tendencias y los ilustradores y artistas que persiguen una proyección internacional. El cartel evoluciona al unísono con las principales tendencias artísticas, teniendo en el modernismo su cénit creativo. El modernismo se desarrolla en muchos campos, en el campo de la arquitectura, del diseño de muebles, de los cristales, por ejemplo, de las tapicerías, tejidos, y entre esas artes aplicadas también está el cartel. Esto parte también de un espíritu muy del siglo XIX, que es la inquietud de algunos artistas, sobre todo en Inglaterra a partir de William Morris, la inquietud de algunos artistas de hacer llegar el arte a la calle, ¿no? Y evidentemente el cartel va a ser un vehículo muy apropiado para que algunos artistas consigan hacer llegar su arte a la calle y por lo tanto a la máxima cantidad de público. El arte del cartel se desarrolló alrededor de los cafés cantantes, del circo o del cabaret. Muchos de los artistas del momento eran asimismo aficionados a este tipo de lugares bulliciosos y llenos de personajes peculiares. El nombre de Toulouse-Lautrec está unido al del Moulin Rouge y quizás sea el gran referente del cartelismo. Toulouse-Lautrec, sin duda ninguna, es el mayor artista, el artista de más categoría que ha trabajado en el cartel de una manera bastante constante. Hizo 30 y tantos carteles, Toulouse-Lautrec, teniendo en cuenta que murió muy joven, pues no es una cantidad pequeña. Carteles muy diversos, porque los más conocidos son evidentemente pues, los de los espectáculos, los de los cabarets, pero hizo también carteles para anunciar establecimientos, para anunciar fabricantes, para anunciar distintos tipos de productos. Ya en vida de Toulouse-Lautrec, su fama alcanzó a Inglaterra y a Estados Unidos, de donde recibió encargos, y su influencia fue enorme sobre el desarrollo del cartel. El cartelismo tiene una extensión internacional y siempre entre las obras más destacadas están las francesas y norteamericanas. Sin embargo, entre la nómina de cartelistas ilustres se puede destacar a un buen número de españoles, como es el caso de Sáenz de Tejada, Ramón Casas o Penagos. La situación del cartel español es de primera fila. Mucha gente puede creer que no, que artísticamente, que siempre ha sido Estados Unidos, el resto de países europeos, y eso ha sido así y ha ocurrido y ocurre. Pero
realmente en el mundo del cartel, España y sobre todo en los años 20 y 30 y también a principios del siglo XX, hubo unos representantes, artísticamente hablando, de primera fila. Algunos carteles sin firmar tienen una factura estética y artística magnífica y se puede rastrear en ellos a lo mejor ciertas influencias o saber de quién pudieron ser, pero muchos de ellos no se firmaban incluso porque, como yo creo que ocurre también en el momento actual, se pensaba entonces que no era un medio, la publicidad, digno, por así decir, y entonces esa dosis de respetabilidad que tenía el pintor normal, pues cuando ellos tenían que recurrir al anunciar o hacer el diseño de un cartel, querían ocultarlo porque no les parecía tan respetable como otros medios. Ni siquiera la calidad plástica de los carteles ha logrado hacer perdurar esta forma de comunicación en nuestros tiempos. Hoy, aunque sectores muy tradicionales como el taurino y el circense siguen haciendo uso de este medio, la televisión, la radio o el cine han impuesto sus atractivas cualidades. La vida activa del cartel se ha extendido durante más de un siglo, aportando color e imaginación a una sociedad que en su día empezaba a vivir los importantes cambios impuestos por la industrialización. Muchos recuerdos están asociados a estas viñetas de realidad, que hoy se han ganado el derecho a tener un lugar en museos y bibliotecas.